Vamos. Señor, gracias. Gracias de nuevo por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad a estudiar su palabra. Su palabra es poderoso. Su palabra vive. Y su palabra aplica a nuestras vidas hoy. Bendice este tiempo. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar, pero no solamente escuchar, pero para entender qué dice su palabra. Y cuando salimos, estamos en la calle, caminando cualquier cosa, estamos viviendo como dice su palabra. Que estamos aplicando su palabra en nuestras vidas diariamente. Bendice este tiempo y dejamos en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Estamos estudiando el libro de Proverbios en capítulo 28. Y continuamos nuestro estudio a través de los proverbios de Salomón coleccionado por el rey Ezequías. Entonces vamos a empezar inmediatamente en versículo 1 en capítulo 28 de Proverbios. Versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Los impíos. Este proverbio está hablando acerca de la confusión y el temor que le pertenecen a los impíos, pero no a los piadosos y sabios. Este temor y confusión son parte de sus vidas porque tienen una conciencia culpable. Se sienten perseguidos, viven temerosos y desconfiados de todos. Un buen ejemplo de esto son los dictadores que se han apoderado del control ilegalmente, o los líderes de los carteles de drogas, siempre mirando por encima del hombro, ¿verdad? Tienen miedo de todo. Vemos esto en la primera historia en la Biblia. Adán vivió en el huerto de Edén. Y él fue libre, ¿verdad? Él caminaba con Dios, él hablaba con Dios todos los días. Qué increíble, ¿verdad? Cuando yo pienso en eso, la posición de Adán en el principio, hablando con Dios libremente. Increíble. Todo le iba muy bien. Hasta que un día, ¿qué sucedió? Él pecó en contra de Dios y se escondió de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que lo que había hecho era incorrecto. Adán no tuvo miedo hasta que se convirtió en culpable. Pero el justo está confiado o valiente, dice, como un león. ¿Por qué?
Porque cuando vivimos correctamente no tenemos nada que temer. Esto es una buena lección para que miremos nuestras vidas y nos preguntemos cómo estoy viviendo. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Tengo integridad en las cosas que yo digo? ¿Tengo integridad en las cosas que yo hago? ¿En las decisiones que estoy tomando? Más que esto, ¿le agradan a Dios? Cuando caminamos con Dios en la integridad, no tenemos que temer nada. Tenemos la paz con Dios y de Dios. Versículo 3 en capítulo 28. El hombre pobre que oprime a los más débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. Este proverbio usa dos palabras diferentes para pobre. La primera palabra pobre significa necesitado. La segunda significa débil y empobrecido. La palabra hombre asociada con el primer pobre significa un hombre fuerte. Entonces, la situación aquí está hablando de un hombre necesitado pero fuerte que oprime a otro hombre pobre pero débil. Esto es algo que Dios odia. Pensaríamos que un hombre pobre tendría compasión por otros pobres, ¿verdad? Pero a veces no es el caso. Jesús ilustra este proverbio perfectamente en Mateo capítulo 18. En este capítulo, Él está enseñando en una parábola. Y en la parábola de los dos hombres necesitados. Uno de ellos tiene una deuda tremendamente grande contra el rey. Él le ruega al rey por misericordia. El rey tiene compasión por él y le perdona toda su deuda. Inmediatamente, este hombre sale y busca a uno que le debe plata a él. ¿Recuerda? Pero una cantidad minúscula comparado con la deuda que el rey le perdonó a él. Fue casi nada. Él demanda su dinero, pero como ese hombre no le puede pagar, él lo tira en el cárcel. Cuando el rey se entera de esto, su furor cae sobre él por su tratamiento de un pobre. Este hombre es como la lluvia torrencial. Normalmente la lluvia es una bendición, ¿verdad? Pero esta lluvia torrencial es destructiva y deja a la gente con daños
y sin esperanza. Así es el hombre que oprime a los necesitados. Versículo 5. Los hombres malos no entienden el derecho, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. El hombre malo puede racionalizar o justificar su maldad para sentirse o verse mejor. Distorsiones lo que es correcto e incorrecto son los resultados de negar a Dios. Los humanistas que niegan la existencia de Dios, porque se ven a ellos mismos como su propio Dios. No aceptan un estándar establecido por el Creador. Entonces el hombre puede crear sus propios estándares morales. Eso es peligroso. Los cuales pueden cambiar cuando les sea necesario. Dice aquí, los hombres malos no entienden el juicio. Pero más los que buscan a Jehová, que dice aquí, entienden todas las cosas. Entendemos que existe un Dios verdadero, un creador. Entendemos la caída del hombre y la condición de la humanidad, ¿verdad? Entendemos nuestra naturaleza pecaminosa. Entendemos quiénes somos y dónde estamos y también dónde vamos. Los que buscan a Jehová entiendan estas cosas. Podemos aprender el plan de Dios para nuestras vidas, su amor y su justicia. Podemos aprender estas cosas en la palabra de Dios. ¡Qué bendición es la palabra de Dios! Todas estas cosas están en la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tiempo estamos pasando en la palabra? La palabra tiene todo que necesitamos. Pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar la palabra de Dios? Eso es una bendición. Eso es el único libro que tiene las respuestas para la vida. Es el único. Versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos torcidos, aunque sea rico. Un buen ejemplo de eso es, creo que es un nombre, ustedes saben, John D. Rockefeller. Fue un rico. Un hombre que se hizo famoso por sus riquezas. Rockefeller perdió su salud en el proceso de ganar riquezas. A los 33 años de edad llegó a ser millonario. Y cuando tenía 53, él fue el primer billonario. Él fue el hombre más rico en el mundo. Pero
Él era brutal en sus negocios. Él destruyó a la competencia y miles de personas perdieron su trabajo. Pero Él pagó por su perversidad con su salud. Él perdió todo su pelo, sus pestañas y cejas. No podía dormir y no salía de su casa, siendo multimillonario, no disfrutaba de nada. Una persona escribió acerca de él que él, cuando estaba en su casa, solamente estaba comiendo galletas con leche, nada más. Él perdió todo. Su apariencia era de un hombre mucho más viejo de lo que era. Pero un día Dios lo rescató. Rockefeller y descubrió la gracia de Dios. Su vida cambió completamente. Él se volvió un hombre generoso que dio y dio y dio, y entre más daba, más tenía. Una persona escribió acerca de la vida de él. Entre su jubilación en el año 1896 y su muerte en 1937, él regaló 3 veces más de lo que había tomado para su jubilación. Y él fue un billonario. En su historia, él estaba buscando por todos lados por cosas para dar. Él recuperó ambos su salud y su carácter. El hombre que aparentaba estar cerca de la muerte a los 53 vivió hasta tener 97. Todo cambia. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Dios siempre quiere que tengamos un oído abierto hacia su palabra, que dice aquí la ley, pero Él está hablando acerca de la palabra. Que prestemos atención a lo que su palabra dice. Que tenemos hambre y sed por su palabra. El rechazar, el desobedecer la palabra tiene consecuencias. Dice aquí que las oraciones de las personas que hacen esto son abominables. Un comentarista dijo: Dios no está obligado a escuchar ni a honrar a quien descuida su palabra. Antes de hablar con Dios en oración, debemos escuchar con humildad y atención a su palabra, o nuestras oraciones pueden ser una abominación arrogante. Es increíble la cantidad de gente que no quieren obedecer la palabra de Dios, pero quieren orar y pedir por cosas.
Pero ¿qué dice la palabra? Dios no está escuchando sus oraciones. Si no estamos escuchando a Dios, su palabra dice claramente que Él no tampoco nos va a escuchar a nosotros. Eso siempre es una pregunta para mí cuando alguien está hablando conmigo por un consejo. Primero, la primera cosa que yo estoy preguntando, ¿está leyendo su Biblia? El primero, siempre. Y normalmente la respuesta es no. Ok, bueno, es fácil entonces. Empieza leyendo la palabra de Dios. Es increíble cuando estamos haciendo esto diariamente, cambia todo. Pero muchas veces la raíz del problema de un cristiano es que ellos no están pasando tiempo en la palabra de Dios. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Vemos esto muy clara en la historia de Caín y Abel. Caín mató a su hermano y lo que encubrió en la tierra. Él encubrió su pecado en la tierra. Esto obviamente no fue suficiente para esconder su pecado de los ojos de Dios. ¿Entienden? No podemos esconder nuestros pecados de Dios. Es imposible. Es interesante porque sus padres, Adán y Eva, también trataron de encubrir su pecado delante de Dios. Esto es la reacción normal de los hombres, ¿verdad? No queremos confesar nuestros pecados, preferíamos esconderlos. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza. Sabemos las cosas que estamos haciendo son incorrectos. No queremos confesar. Preferíamos esconderlos. Es muy interesante la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, de cómo Dios trató el pecado del mundo, ¿verdad? Vamos a ver. En el Antiguo Testamento, Dios proveyó para cubrir los pecados. ¿Recuerden qué es? El día de expiación. Una vez cada año. 2 ovejas eran tomadas. Una era sacrificada por los pecados y la otra era llevada al desierto y dejada suelta, lo que simbólicamente representaba que los pecados del pueblo de Israel eran llevados lejos de ellos. La palabra expiación es de una palabra que significa ¿qué? Cubrir. En hebreo, expiación es la palabra cubrir. Este sistema sacrificial del Antiguo Testamento solo cubría los pecados, pero no podía quitarlos.
¿Cómo sabemos? Porque ellos necesitan sacrificar una oveja cada año. Qué grande es el cambio que vino por medio del Calvario. El sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. ¿Verdad? No hay otro sacrificio cada año. Fue una vez para siempre. En el Antiguo Testamento, Dios cubrió los pecados de los hombres por un tiempo. Por medio de su Hijo Jesús y su sacrificio perfecto en la cruz, ahora Dios limpia el pecado para siempre. Sí y solo si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos poniendo nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Qué dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice si cubrirnos nuestros pecados, dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Los pecados que son confesados no están encubiertos, están cancelados. Wow. En el Antiguo Testamento Dios fue dispuesto para cubrir los pecados, pero ahora por la obra de Cristo en Calvario, cuando confesamos nuestros pecados, estos son cancelados. ¿Para cuándo? Siempre. Siempre. Gracias a Dios por su Hijo Jesús. Por su sacrificio, somos libres. Siempre. Versículo 17. El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa y nadie lo detendrá. Este proverbio está hablando acerca de la persona que es oprimida por su culpa. Dice, huirá hasta el sepulcro, que significa eventualmente será atrapado. Dice también, nadie le detendrá. Nadie debería de dar protección a este hombre. Él debe sufrir las consecuencias de sus acciones por haber tomado una vida. La justicia debe ser administrada. Pero a mí me gusta mucho que dice Charles Bridges. Él dijo, también, sin embargo, no debemos echar fuera su alma. Visitar la celda del condenado es un ejercicio especial de misericordia. Si bien nos sometemos ante la justicia del gran legislador, nos alegra traer al pecado bajo la sentencia de la ley del perdón gratuito del Evangelio.
no como anulando su pecado, sino mostrando la abundancia de la gracia más allá de la abundancia del pecado. No debemos olvidarnos de los prisioneros. Es una bendición visitar la gente en el cárcel. Yo hice esto por 5 años y es una bendición. Muchos están abiertos a escuchar el mensaje del Evangelio. Si tiene la oportunidad de visitar a alguien en el cárcel, tome la oportunidad de compartir con ellos el amor de Dios y el Evangelio de la gracia. Versículo 19. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. Este proverbio está hablando de la recompensa del trabajo duro. Cuando alguien es dispuesto a trabajar duro, algún día cosecharán los beneficios de su trabajo. Pero el perezoso que sigue a los ociosos será pobre. La idea atrás de la palabra ociosos es una persona que ignora su trabajo porque prefiere divertirse. Si queremos disfrutar el fruto de nuestra labor, necesitamos estar dispuestos a trabajar duro. Y esto es en todo. Si no está trabajando en este momento, pero está estudiando, necesita estudiar duro y prepararse para cada clase. Y esto para mí es la clave. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. No importa qué está haciendo. Estamos haciendo para Dios. Si está trabajando, estudiando, cualquier cosa es para Dios. Versículo 20. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Este proverbio es acerca de la codicia. ¿Codicia? Codicia. No tengo un acento. Codicia. La persona que tiene el deseo de adquirir riquezas muchas veces está dispuesto a engañar o a hacer compromisos para ganar riquezas. Este proverbio no está condenando las riquezas, pero está preguntando cuál es el corazón o motivación detrás de adquirir riquezas. El hombre fiel, el hombre prudente con sus finanzas será bendecido. En el versículo 26, leamos y terminamos aquí. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. El que confía en su propio corazón es necio.
Es interesante porque la Biblia dice, esa persona es un necio, pero esto es el consejo del mundo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que dice el mundo. Sigue su corazón, ¿verdad? Sigue su corazón. Confíe en lo que su corazón le diga. Eso es exactamente lo que dice el mundo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del corazón? Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice acerca del corazón: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es que dice la palabra de Dios acerca del corazón. El corazón es perverso, el corazón es engañoso. Esto es nuestro corazón. Usted no puede decir, pero Jaime, mi corazón es un poco diferente que suyos. No, todos son lo mismo. Todos son engañosos y perverso. Y el consejo del mundo es seguirlo. Es decir, dejo que mi corazón me dé los valores y la dirección para mi vida. Pero esto no es sabio. Vamos a nuestros corazones para ser guiados. Vamos al Señor, al único verdadero Dios, quien solo es el sabio y justo. Quien quiere caminar sabiamente irá al Señor por respuestas y dirección. Vamos a la palabra de Dios para formar nuestros valores. Yo no quiero que la cultura forma mis valores. Qué peligroso. En Nepal, si usted quiere golpear a su esposa, ya está bien, es normal, culturalmente. Eso fue un problema con los pastores en Nepal. Ellos estaban golpeando a sus esposas, porque ya culturalmente es normal. Qué feo. Necesitamos usar la Biblia para formar nuestros valores. No nuestros corazones o sentimientos, la palabra de Dios. Porque nuestros corazones y sentimientos son engañosos. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Increíble. Todo lo que necesitamos, ustedes tienen. ¿Tienen eso? Sí. Entonces ustedes tienen todo. Ya está listo. Tiene la palabra de Dios y otra cosa importante, guiando por el Espíritu Santo. Para guiarnos a caminar sabiamente. Amén. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por estos versículos. Pero Señor, ayúdanos a aplicarles en nuestras vidas.
Siempre. Señor, no es suficiente simplemente leer estos versículos, entender estos versículos, pero no aplicarlos. Esta es la cosa que necesitamos hacer. Ayúdanos a aplicar su palabra en nuestras vidas diariamente. Que estamos guiados por su Espíritu. Porque no existe una manera mejor que una vida guiada por su Espíritu. Ayúdanos con estas cosas. Y en el nombre de Jesús. Amén.